Buenas tardes, envío un cordial saludo a todos los asistentes, a la coordinación y a las autoridades correspondientes que hicieron posible este coloquio. El día de hoy presentaré en nombre del Dr. Luis Moreno y en nombre mío, José Alberto Perales, el siguiente tema, titulado Disolución del contenido de la ética en el relativismo posmoderno. Hoy nos situamos ante un fenómeno característico de nuestro tiempo, la disolución del contenido de la ética. Esta disolución no significa simplemente que existan distintos puntos de vista morales, sino que hemos perdido aquello que permitía orientar nuestras acciones hacia la plenitud humana. La tesis que se sostiene es la siguiente: la ética se ha vaciado porque hemos perdido la noción de bien como elemento objetivo y universal del obrar humano. Cuando el bien deja de ser una medida común, la moral se reduce a decisiones individuales, opiniones, gustos o intereses. Y cuando no hay un horizonte compartido, la ética se fragmenta. Es por eso que es importante recordar la noción de bien a través del tiempo, qué evolución ha tenido, cuál ha sido la forma en la que se constituye en un comienzo y cómo va trascendiendo a lo largo del tiempo e incluso quedando rezagada a lo largo de las diferentes filosofías que van surgiendo en las diferentes épocas de la humanidad. Por eso abordaremos el bien desde los pensadores clásicos Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ya que poseen una sistematicidad en sus planteamientos muy satisfactoria para comprender esta noción de bien tan importante en esta etapa clásica y medieval. Para ellos, el bien era el fin hacia el cual tiende todo ser. De hecho, Aristóteles señalaba que toda acción humana busca algún bien y actuamos porque perseguimos algo que nosotros consideramos valioso. De igual manera, Tomás de Aquino profundiza esta idea cuando afirma que el bien es aquello que perfecciona al ser humano y le permite realizar lo que es. En otras palabras, el bien no es algo impuesto por un otro, ni una regla rígida. Es la dirección natural hacia la plenitud del ser. Esta concepción implica que la ética no es un sistema de normas arbitrarias, sino la expresión racional del dinamismo del ser hacia su perfección. Y por lo tanto la moralidad posee un contenido objetivo. La acción es buena en medida en que realiza la forma o fin propio del ser humano. Posteriormente encontramos el giro subjetivista que se da con Kant en la modernidad. La comprensión sobre el bien cambia y el centro ya no está en la realidad ni en la naturaleza del ser humano o de los seres, sino en la conciencia y la voluntad. Kant afirma que el valor moral no depende del contenido de la acción, sino de la intención del sujeto al cumplir con el deber y su actuar según una máxima que pueda valer como ley universal, pero determinada, claro, por el sujeto. Así, lo moral pasa a ser algo subjetivo y desvinculado de la naturaleza humana. La ética pierde, por lo tanto, su anclaje en el ser. ¿Qué significa esto? Que aquí el bien deja de ser una realidad descubierta para convertirse en una posibilidad legislada por la razón. No hay un bien que preceda la voluntad, sino una voluntad buena que constituye lo moral. El resultado es una moral formal, pero sin contenido ontológico, que prescinde del ser, claro, y se cierra sobre el sujeto. Esta transformación prepara el terreno para la disolución posmoderna, en la que se pierde el vínculo entre bien y ser. La ética prácticamente queda suspendida en el vacío de la formalidad. Y este es uno de los grandes problemas en la ética que seguimos cargando hasta nuestros tiempos. En una transición, uno de los autores fundamentales entre la modernidad, contemporaneidad y el posmodernismo o la posmodernidad es Nietzsche.
Él lleva este proceso a su extremo cuando nos declara que no existen valores objetivos, sino interpretaciones creadas por la voluntad. Específicamente podemos encontrar esta ruptura nietzscheana cuando proclama la inversión de los valores tradicionales, diciéndonos: la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. Más tarde, en la posmodernidad como tal, ya no en la transición como lo fue con Nietzsche, Lyotard habla de la pérdida de los grandes relatos, es decir, de la desaparición de principios comunes. De igual manera, Bauman dirá que en este contexto la moral se vuelve líquida, flexible, cambiante y sin estructura. Lo que queda es la multiplicidad, pero una multiplicidad sin orientación. En este contexto, el bien pierde no solo su universalidad, sino su posibilidad de ser pensado. La ética se convierte en una gramática de preferencias, variables según culturas o intereses, donde la moral deja de tener contenido y se reduce a forma de convivencia. Es aquí que nos encontramos en la pérdida del sentido ético, donde el relativismo no representa una ampliación de la libertad moral, sino su vaciamiento. Cuando no hay bien, no hay medida, y cuando no hay medida, no podemos distinguir entre lo que perfecciona la vida humana y lo que la destruye. Sin el bien, la libertad se convierte en pura elección sin dirección. El juicio moral deja de ser racional para convertirse en una función de convivencia, gusto o presión social. Y por lo tanto la ética, aquel saber universal que nos guía en nuestro actuar, se vuelve frágil y pierde confiabilidad. Es por esto que reconsiderar el bien no significa volver a sistemas cerrados ni a morales rígidas. Significa reconocer que toda acción necesita una orientación. El bien en este caso es esa orientación, no como dogma, sino como condición para que la vida humana tenga sentido. El bien permite distinguir lo que realiza al ser humano de aquello que en sentido contrario le degrada en cuanto persona. Sin el bien, la ética carece de orientación, rumbo y sentido, puesto que no hay un horizonte de realización, solamente la facticidad de la existencia humana sujeta a intereses, grupos de poder o, en nuestro tiempo posmoderno, a ideologías y mercado. Parece ser necesario, al final de este recorrido, identificar que la disolución del contenido de la ética no es accidental, sino que puede constituirse como un resultado de haber desligado la moral de la realidad del ser humano. Recuperar el bien como soporte de la ética no es mirar hacia atrás, sino hacia adelante, buscando reconstruir la posibilidad de una ética que pueda sostener la libertad, la conducta humana y el anhelo de una buena vida sin vaciarla de contenido. Solo cuando sabemos hacia dónde podemos ir, la libertad y el actuar humano deja de ser un riesgo y se convierte en plenitud y realización conforme a la realidad ontológica del ser humano, que es inteligente, finito, con aspiraciones trascendentes y sobre todo situado en un tiempo y espacio. Les agradezco el tiempo y la atención prestada. Sin más, termino esta intervención y les mando un muy cordial saludo.